¿Qué tienen en común la PlayStation 5 y la Xbox Series X con el iPhone 15 Pro? Pues bien, que vas a poder jugar a muchos juegos tradicionales de consola, pero en tu iPhone 15, en este espacio de aquí. Es algo más grueso que un lápiz. Y eso a mí personalmente me parece que es una pasada. Ok, lo que quiero hacer en este vídeo es contarte cuáles son algunos de los juegos que he probado, como el Resident Evil, el Call of Duty, The Division, The Death Stranding, que son juegos que tradicionalmente han salido para estas consolas, pero que también he podido jugarlos un poquito en este iPhone. Sobre todo porque si acabas de estrenar un iPhone 15, sobre todo la variante Pro, porque lleva el nuevo chip A17 Pro, digas, ¿dónde está realmente el techo de este chip? Pues vale, algunos de estos juegos sí que exprimen de verdad este chip. Así que vamos al lío. Una de las cosas que me he dado cuenta, sobre todo al hacerme un poco más mayor, es que los videojuegos, aunque fueron una parte fundamental de mi infancia, de mi adolescencia y después durante mis años de universidad, sí que cada vez he ido como jugando menos, porque es como que tienes menos tiempo. Estás con el ordenador, estás haciendo otras cosas de trabajo y encontrar esos huecos para jugar no es tan fácil. Sin embargo, es verdad que en nuestro bolsillo siempre llevamos un dispositivo que es tremendamente capaz. Y atrás quedaron aquellos días en los que únicamente jugamos en nuestro iPhone a juegos como el Candy Crush o el Angry Birds. Ahora nuestro iPhone es muchísimo más capaz que eso. Entonces, engancharte a juegos AAA, que son juegos de consola pero bastante más elevados, no es ya tan difícil hacerlo en tu iPhone, porque puedes encontrar esos momentos de ocio prácticamente en cualquier lugar. Considero que el iPhone se ha convertido en probablemente mi consola de videojuegos favorita junto con la Nintendo Switch, porque al final es la consola que puedes llevarte justo a la cama un poquito antes de irte a dormir y echarte esa partida. Y también me parece muy llamativo lo que está haciendo Apple, sobre todo en este último año. Creo que hemos visto un movimiento muy fuerte sobre cómo está dedicando muchos esfuerzos para todo el apartado de videojuegos. Lo vimos con la review del MacBook Pro con el M3 Max, que una de las cosas que dije es: esta máquina es perfectamente capaz de jugar a videojuegos AAA con ray tracing, con calidad tradicionalmente de PCs más grandes con gráficas dedicadas. Pero, ¿qué sucede con el iPhone? Ok, cuando anunciaron el iPhone 15 Pro, sobre todo digo Pro, ¿vale? Porque es el que lleva el A17 Pro, que es un chip especial y que no comparte con los iPhone 15. A este chip lo que hicieron en su diseño es ponerle un núcleo específicamente para ray tracing, que es una tecnología que facilita una mejora en los gráficos, y eso se ve sobre todo muy bien en los videojuegos. El otro día tuve la posibilidad de probar unos cuantos juegos que van a salir dentro de nada en nuestros iPhone, y algunos de ellos ya han salido, y te quiero decir cuáles he probado y por qué me parece que tienes que prestarles atención, sobre todo si tienes un iPhone. El primero, que ya sí que ha salido, es el Resident Evil 8. Ese realmente fue uno de los primeros juegos grandes, como quien dice, que salió con el Mac M2 Max. Me acuerdo además de la presentación, cómo lo hicieron. Y ese juego también lo han adaptado para iPhone. Pero no es una adaptación bajándole los gráficos, que es algo que tradicionalmente estamos acostumbrados de ver cuando hacen los ports de consolas grandes a, por ejemplo, la Nintendo Switch. No, ese no es el caso de lo que sucede aquí en este iPhone. Han traído el mismo juego. Si conoces un poco la saga Resident Evil, ya sabes de qué va. Son juegos de survival horror en los que hay un montón de puzzles. A mí personalmente es una saga que me gusta muchísimo, pero sobre todo en este Resident Evil 8 se nota muy bien el trabajo que han hecho con ray tracing. Ahora bien, me parece que es indispensable jugarlo con un mando de videojuegos externo. Puedes utilizar un montón, desde los de Razer, que es el que yo utilizo, hasta incluso los propios de PlayStation o Xbox. Básicamente, el mando que tengas por casa te sirve para ya empezar a jugar a videojuegos. Una cosa que me gusta mucho de Resident Evil 8 Village es que tiene además cross saving. Eso significa que, por ejemplo, cuando estás jugando en tu iPhone y luego quieres continuar la partida en tu Mac, vas a poder mantener el progreso que habías hecho del videojuego. Y esto mismo sucede con otro juego que tuve la oportunidad de probar, que fue el Resident Evil 4. El Resident Evil 4 salió allá por la época de GameCube, pero se ha terminado convirtiendo en uno de los juegos icónicos de Capcom. Y recientemente lo que hicieron fue un remake completo del juego, que salió tanto para PlayStation 5, para la Xbox, para PC, y ahora también lo tenemos en nuestros dispositivos de Apple. Pero donde me llama especialmente la atención es en el iPhone. Puedo probarlo unos minutos tanto en el iPhone como en el iPad y se ve espectacular. Eso sí, en el iPad vas a necesitar el M2 para poder aprovechar, digamos, toda la potencia gráfica de este.
Otro juego que me llamó mucho la atención y que sí también pude probarlo fue The Division. The Division me acuerdo que me vicié muchísimo en su momento cuando salió en PlayStation 4 y después también con la segunda parte de Division 2. Pero ahora lo que han hecho ha sido una adaptación de esta saga de The Division adaptadas a los juegos de PvP. Pude jugar un rato mirando las calles de Nueva York, veía muy bien cómo, por ejemplo, el trabajo que habían hecho de iluminación sobre la nieve, sobre los cristales, de verdad, o sea, la sensación que tenías era la de estar ante un juego de videoconsola. Y una cosa que también me llamó mucho la atención es que el control era muy fluido, a pesar de que estaba utilizando únicamente la pantalla y no un control externo. Después, cuando cambias a control externo, todavía es como, o sea, es como la sensación más agradable para jugar. Pero podías jugarlo perfectamente con la pantalla de tu dispositivo. Caminar por las calles de Manhattan con estos gráficos, de verdad que me pareció una demo espectacular. Creo que sale como en primavera del 2024. Creo que va a ser de estos juegos que, al igual que sucedió en su día con la primera saga de Call of Duty, creo que es la de Warfare, triunfó. Un juego que no pude grabar, pero que sé que pude ver cómo su desarrollador jugaba, fue Death Stranding. Además que lo que han hecho ha sido traer la versión Director's Cut, que viene con todos los DLCs y con todas las cosas, al iPhone. Pero también tiene la compra cruzada con el resto de dispositivos. Es decir, lo compras una vez, lo juegas en el resto del ecosistema. Los requisitos técnicos no van a ser tan altos, por ejemplo, como en otros juegos, pero si lo juegas en el iPhone 15 Pro vas a poder aprovechar el Ray Tracing de este. Sí que sientes, por ejemplo, como el césped o el pelo de las personas o la iluminación, por ejemplo, había un campo abierto y se veía una sombra en el suelo. Este juego además funciona mucho con eso, con las sombras, ¿no? Porque es un juego mal rollero, como quien dice. Hacían un trabajo espectacular. Tengo muchas ganas de probar justo este en mi iPhone. Va a ser uno de los primeros que me compre en cuanto salgan, pero de momento todavía no tenemos una fecha confirmada. Una de las sagas veteranas en videojuegos es Call of Duty, y al igual que The Division también utiliza el sistema de jugadores contra jugadores, ¿vale? De dos equipos y que tiene que quedar un equipo. Pero lo que han hecho con Warzone es llevar exactamente la misma experiencia que te encuentras en PlayStation 5 directamente a tu iPhone. Y además que vas a poder guardar el progreso, porque tiene una serie de puntos que funcionan un poquito como un RPG, que te va a permitir acceder a mejores armas. Los gráficos de este, aunque los probé en un iPhone 14 Pro, también eran una pasada. Y aunque el lanzamiento estaba previsto para finales del 2023, creo que va a ser en 2024 cuando se lance finalmente. Y obviamente que va a salir con algunas mejoras basadas en Ray Tracing. Todos estos que te he mencionado son triples A, es decir, juegos que los estudios hacen unas inversiones tremendamente grandes, son juegos que cuestan millones y millones de dinerutus fabricar y que están orientados sobre todo a consolas más grandes, a PlayStation 5, a Xbox, a PC, y que buscan muchísimas veces ese efecto wow, qué bien se ve. Bueno, pues ese mismo efecto wow, qué bien se ve, también lo consiguen en el propio iPhone. Pero lo más interesante que me parece a mí a la hora de pensar en el iPhone como tu siguiente máquina de videojuegos es que cada vez el catálogo de estos juegos triples A está creciendo. Creo que las compañías se han dado cuenta de que efectivamente en estos dispositivos sí que puedes jugar y que al igual que estás dispuesto a comprarte una Nintendo Switch y desembolsar unos cuantos euretes en juegos para esta consola, también puedes hacer lo mismo en estos triples A para el iPhone. Obviamente, al final los juegos exclusivos de Nintendo son muy especiales y creo que uno y otro no compiten. Van dirigidos a diferentes públicos y también considero que a diferentes momentos. Sin embargo, hay otros juegos a los que no voy a considerar triples A, pero quizás sea un doble A, porque me parece que están muy bien hechos. Son juegos que también tenemos en la PlayStation, que son el Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Este juego tiene unos gráficos muy monos, muy dignos de consola más tradicional y que podemos disfrutar en nuestro iPhone. Probablemente te diría que es uno de los juegos de plataformas que mejor se ven en nuestro iPhone. Y además, si te gusta el personaje de Bob Esponja, es que no sé qué más decirte. Hace poco me lo compré por €1. Y luego otro juegazo que es de un estudio español, se llama Gris, y me parece que es una fantasía de videojuego. Ya te he hablado de este en otras ocasiones como uno de mis juegos favoritos, pero da la sensación de que está pintado. Este juego también nos lo encontramos en consolas más grandes, y es verdad que quizás no tiene ese efecto wow a nivel de wow que gráficos, pero el estilo artístico es espectacular. Pero una cosa que me está llamando mucho la atención es que otros juegos como el Disney Dreamlight Valley son juegos que están directamente traídos de consolas tradicionales y que en este caso lo han metido en Apple Arcade. Tiene mejores gráficos, por ejemplo,
ejemplo, que la Nintendo Switch están bastante a la par de lo que es consola tradicional. Y además que, bueno, en el caso de Apple Arcade, como está metido en ese servicio, tiene todos los DLCs con los que salió. Considero que Apple está haciendo una cosa bastante curiosa, y es que con Apple Arcade, sobre todo, lleva desde hace como 2-3 años pavimentando un ecosistema de videojuegos que quizás no son triples A, son juegos interesantes que muchas veces sí que tienen buenos gráficos y que están traídos de consola, pero que, como te digo, no son triples A, pero que está acostumbrando a los usuarios de iPhone que en tu iPhone también puedes jugar a videojuegos más grandes de los que tradicionalmente tenías en mente. Y eso ha hecho que llame mucho la atención a algunas desarrolladoras como Activision, Capcom, 505 y también Square Enix para trasladar muchos juegos tradicionales a este dispositivo de aquí. Espero haberte dado unas cuantas ideas de juegazos para tu iPhone y que la próxima vez que digas, no sé a qué jugar, ya tengas ahí unos cuantos en la recámara. En fin, como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Espero que estés disfrutando de las navidades y ya está. Chao.